buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo, 1 de marzo de 2026. Son las 8:18, 7:18 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿qué opinas del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad del día con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el comienzo de una gran operación de combate con la colaboración de Israel contra las principales instituciones de Irán para proteger al pueblo estadounidense. Su objetivo es eliminar la amenaza que representa el régimen iraní y, en último término, derrocar a todas las autoridades del país, desactivar a sus fuerzas de seguridad. Para ello, han lanzado varios ataques aéreos. La mayor parte de los vuelos tripulados contra Irán han sido realizados por Israel con el apoyo de cazabombarderos estadounidenses basados en portaciones, sobre todo en el Lincoln, que está en el mar de Omán, y de decenas de misiles de crucero que desde barcos y submarinos en el Índico, en el Mar Rojo y en el Mediterráneo han alcanzado puntos críticos. La coordinación entre Estados Unidos e Israel es una coordinación total, así que a esta hora de la mañana, 8:20 aquí en España, nos vamos a ir hasta allí, hasta Israel, con el periodista Gabriel Ventasgal. Gabriel, periodista, muy buenos días. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Israel y Estados Unidos parecen convencidos de lo mismo. Esto es el principio del fin del régimen. Lo que tienen que hacer, o lo que dicen que van a hacer, es debilitar el régimen de alguna manera para promover que la población civil tome el control de la situación, o sea, tome el poder. Para eso lo que han hecho es, durante la jornada de hoy, han atacado Estados Unidos principalmente las capacidades misilísticas y militares de Irán, y el ejército israelí fue por el asesinato selectivo de los líderes políticos y militares del gobierno de los ayatolás. La respuesta por ahora de Irán ha sido atacar 7 países, bases militares norteamericanas, como de alguna manera respondiendo a lo que se esperaba que hagan. Creo yo que la dirigencia iraní entró en los últimos años en una especie de trance místico, en donde parece que quieren hablar con Dios y asegurar la venida del Mesías a través de la destrucción previa a esa llegada, que es lo que teológicamente consideran. Entonces han tomado actitudes que son poco racionales. Por ejemplo, no aceptar ciertas condiciones que le decía Estados Unidos, o atacar a ejércitos más poderosos, o convencerse de su propio discurso propagandístico, a tal punto que creían que las palabras realmente lo que estaban diciendo y su grandeza militar realmente se traducía en hechos concretos. Creo yo que es el principio del fin del régimen de los ayatolás. Gracias, Gabriel. Al término de una jornada de ayer que marca un antes y un después en Oriente Próximo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la muerte del líder supremo de Irán, de Ali Khamenei. En un poderoso ataque sorpresa hemos destruido el corazón de Teherán, el complejo del dictador Khamenei. Por 3 décadas y media, este cruel dictador sembró terror en todo el mundo, oprimió a su pueblo y trabajó sin cesar en el plan para destruir Israel. Este plan ya no existe. Este tirano ya tampoco existe. Hemos eliminado a altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos mandos del programa nuclear. Pero la operación no ha terminado. Continuaremos. Esta noticia, la eliminación del líder supremo de la revolución islamista de Irán, es una noticia histórica. Esto marca un punto de inflexión, un punto y aparte, un antes y un después. Ali Khamenei es el Hitler de nuestro tiempo. Ali Khamenei es el mayor terrorista de la historia de la humanidad.
es responsable de la muerte de decenas de miles de personas, empezando por su propio pueblo. En Irán, cuelgan de un árbol, ahorcan, fusilan a una persona cada 45 minutos. Eso es Jamenei. Jamenei es Hamás. Jamenei es Hezbollah. Jamenei son los hutíes de Yemen. Jamenei es el terrorismo yihadista. Jamenei ha muerto. Jamenei ha sido eliminado por Occidente. Ha sido eliminado por Israel. Ha sido eliminado por Estados Unidos. Y el pueblo de Irán ha salido a la calle a celebrarlo, a bailar, a gritar de alegría, de felicidad y de esperanza, mientras los rojos de Occidente lloran lágrimas de cocodrilo por un asesino, por un criminal, por un tirano, por un genocida. Esa es la gran diferencia. El zurderío llora y critica el ataque contra Irán. ¿Y quién lo celebra? Lo celebra Israel y lo celebra Estados Unidos, sí, y todas las personas de bien. Pero sobre todo, por encima de todo, este ataque lo celebra el pueblo de Irán, que han visto como su dictador, un tirano, Hitler, el Hitler de nuestro tiempo, ha sido eliminado en una operación, una vez más, maestra. Porque esto no es una operación militar, esto es una operación de inteligencia, amigos, de inteligencia. Pues Manuel, nos vamos a ir hasta otro punto de Israel. A esta hora de la mañana en Ra'anana, a 20 kilómetros de Tel Aviv, está Gabriela Kelesman, escritora, activista. Gabriela, muy buenos días. Como decimos, queda confirmada la muerte de Ali Jamenei. Buenos días. El día sábado, a última hora, se recuperó el cuerpo de Ali Jamenei de entre los escombros. Se estima que al momento el régimen de los ayatolás ha lanzado aproximadamente 170, 200 misiles balísticos, no solamente a Israel, sino que se ha impactado múltiples países de la región como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Irak, Jordania y obviamente Israel. Hubo un impacto directo en Tel Aviv el día sábado con varios heridos y lamentamos informar la muerte de una mujer de 40 años. En Israel solamente hay actividades esenciales, por lo menos hasta el día 2 de marzo. Los colegios están interrumpidos, con lo cual solamente se puede ir a hospitales, supermercados y demás. Aquí en Israel el procedimiento es recibir un mensaje de texto, una especie de chicharra que nos indica que debemos permanecer cerca del refugio, y una vez que suena la sirena vamos a los refugios y desde que termina de sonar la sirena estamos 10 minutos. Hemos bajado al refugio en las últimas 24 horas varias decenas de veces. Algunas de las veces simplemente nos hemos quedado durante 10 minutos, otras veces nos hemos quedado varias sirenas sucesivas. Hemos llegado a estar aquí en el centro del país hasta 1 hora dentro del refugio. Veremos cuál es la reacción del régimen de los ayatolás, habiéndose abatido a varios de los líderes del régimen. Gabriela, como escuchábamos antes en el editorial de Manuel, el ambiente de los iraníes entiendo que será de satisfacción, ¿no? Un dato fundamental a tener en cuenta es que mientras gran parte del movimiento woke y de la izquierda mundial condena el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, los iraníes, tanto dentro de Irán como aquellos que viven en el exilio, están festejando no solo la acción de Israel y Estados Unidos, sino el deceso de Ali Jamenei. Por otro lado, señalar que es una fake news
la que se mostró ayer, especialmente en medios españoles, hablando de un ataque de Israel a un colegio de niñas en Irán, que supuestamente provocó la muerte de varias niñas. Es un video de hace varios años atrás y es un ataque de ISIS. Gabriela Kesselman, muchísimas gracias, un saludo, gracias. Muchísimas gracias siempre por el espacio que me dan. Lo que es más complicado es saber lo que está pasando. A este respecto, la poca información que hay está cambiando constantemente, aunque por ahora parece que hay 3 vectores de ataque. Según esa tesis, los 2 principales saldrían desde Israel y desde el Mediterráneo, mientras que un tercero procedería, como decimos, del Mar de Omán y se centraría en el estrecho de Hormuz. El hecho de que ningún aliado de Estados Unidos le haya dado permiso, al menos por ahora, para usar bombarderos pesados, vaticina una guerra larga y probablemente ahí Washington seguirá reforzando a sus fuerzas y a las de Israel con nuevas unidades desde sus bases en Europa. Por su parte, Irán denunció esta agresión de Estados Unidos y de Israel. Habla de violación de su territorio, de violación de la soberanía por todos los ataques, motivo por el cual ha amenazado con represalias contra los países atacantes. Pocas horas después se conoció que Irán había bombardeado posiciones estadounidenses en Bahrein, también en Qatar, en Emiratos Árabes, y las alarmas antiaéreas del centro y sur de Israel sonaron en varias ocasiones ante los bombardeos de Irán. Nos vamos a ir hasta Qatar. Miguel Recuenco, ciudadano español, trabajando allí, está trabajando en Doha. Miguel, muy buenos días. Hemos dicho que la represalia incluso ha llegado hasta allí, ¿no? Los bombardeos hace pocas horas, hace una hora aproximadamente, han vuelto a sobrevolar el cielo de Doha. No sé qué ambiente se está viviendo por allí. Te cuento cómo ha sido un poco toda la situación y cómo se ha vivido desde dentro. Nos ha pillado en Villaggio, en uno de los centros comerciales que se parece a como Venecia y góndolas y tal, es famoso por ello, y hemos ido al banco a cobrar nuestro cheque del salario y tal, y nada, eran las 12 de la mañana, justo exacto, porque teníamos la cita a las 12, y estábamos, pues había un montón de gente en la sucursal, era como una sucursal de un banco normal, tradicional, y de repente empiezan a sonar mazo de móviles. Ya estaban comentando algo por el grupo de españoles en Doha, de cosas que la comunidad hispana que tenemos aquí, ¿no? Ya se está como comentando algo y de repente empiezan a sonar todos los móviles a la vez, como ha pasado algunas veces en Madrid que avisan de condiciones meteorológicas y cosas así. Pues lo mismo, empiezan a sonar todos los móviles de todas las personas que estaban en la sala con los avisos que os he mandado, con las capturas que he mandado por el grupo de los avisos que nos han llegado. Y así varias veces, o sea, me sonaban los móviles cada 5 minutos, en plan había este tipo de avisos en los móviles y tal. Y ya al poco tiempo hemos empezado a escuchar los bombazos. Eran como si el vecino de arriba empezase a mover los muebles, ¿sabes? algo por el estilo. Han empezado a cerrar todo y bueno, la gente en el Carrefour, como cuando el COVID, comprando un montón de agua, comprando alimentos, veías colas enormes ahí en el Carrefour. Increíble, la verdad, la gente un poco loca, gente corriendo, ¿sabes? Y se ha empezado a vaciar todo, ¿sabes? La gente se ha empezado a pirar. Y nada, y cada 30 minutos pues se escuchaba un bombazo, ¿eh? O sea, nosotros ya hemos conseguido llegar al hotel, estamos aquí tranquilos, así que bueno, más allá de eso, es lo que ha pasado. Gracias Miguel. Esto en Qatar, pero en Irán el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles que se encuentran en Irán, que cifra aproximadamente en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo. Las recomendaciones de viaje ya recogen el nivel más elevado de alerta. Se desaconseja completamente viajar a Irán y la embajada española está siguiendo de cerca toda esta situación. La oleada de bombardeos israelíes y estadounidenses contra una decena de ciudades en Irán presuntamente habría causado la muerte de 200 personas, 700 heridos. Como decimos, el líder supremo de Irán estaría entre ellos, el ayatolá Ali Khamenei. Se convierte en la principal víctima institucional de estos bombardeos de Estados Unidos e Israel. Además, al menos 30 mandatarios habrían también fallecido ya en estas primeras horas de la operación militar. Nos vamos a ir hasta la redacción de Libertad Digital. Carmelo Jordá, muy buenos días, compañero de esta casa, experto en este tema, en Oriente Medio. Carmelo, ¿cómo valoras este ataque, que es ya el segundo contra Irán en algo más de 6 meses? Hay que recordar que la represión del régimen de los ayatolás ha dejado en las últimas semanas miles de muertos.
Israel y Estados Unidos han lanzado una nueva operación militar contra Irán. Una operación que el propio Donald Trump, en su discurso al poco de iniciarse el ataque, ha calificado como de gran envergadura. Es la segunda vez que ambos países atacan a la República Islámica en poco más de medio año. En junio de 2025 y durante 12 días se bombardearon instalaciones militares y, sobre todo, aquellas relacionadas con el programa nuclear iraní. Las negociaciones posteriores han fracasado y, además, hace menos de 2 meses la dictadura teocrática iraní lanzó una represión espantosa después de que las calles del país se llenaran de millones de personas pidiendo libertad. Los muertos, acribillados de forma salvaje, se contaron por decenas de miles. Trump y Netanyahu han presentado esta campaña como un esfuerzo para acabar definitivamente con la amenaza que supone el régimen para todo Occidente. Un régimen al que la verdad es que últimamente no le van bien las cosas. A su propia y humillante derrota en junio del año pasado hay que sumar las de Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, así como la caída del régimen de los Assad en Siria. Con esto, sus 3 grandes apoyos en la región prácticamente han desaparecido. Además, dentro del propio país se está sufriendo una crisis económica galopante, con una inflación tremenda. Así que cabe preguntarse, ¿será esta vez? ¿Estamos ante el principio del fin de los ayatolás? Todo indica que esta operación es mucho más amplia e intensa que la del año pasado. Parece claro que Trump ha llegado al convencimiento de que la única forma de acabar con la amenaza que supone el régimen de los ayatolás es acabando con el régimen de los ayatolás. Aunque la doctrina clásica es que esta es una tarea para la que son necesarias botas sobre el terreno, el presidente americano deja parte de la tarea a los propios iraníes. Cuando hayamos terminado, decía Trump en su discurso, tomen el control de su gobierno. Será su momento para hacerlo y esta será probablemente la única oportunidad en generaciones. Reza Pahlavi, el heredero del Shah y la gran figura opositora de los últimos tiempos, también ha llamado a sus compatriotas a la batalla final contra los ayatolás. El compromiso del presidente estadounidense es, por tanto, que la campaña será tan dura como para dejar al régimen sin capacidad de respuesta a una nueva insurrección popular o quizá a una revuelta de parte de las Fuerzas Armadas. Para ello se están atacando instalaciones militares por todo el país, especialmente de la Guardia Revolucionaria. Y además, la información de la inteligencia israelí está sirviendo ya también para eliminar a alguno de los personajes más importantes del régimen. Los expertos alertan de que la teocracia islamista es un régimen diseñado precisamente para superar las crisis, pero su debilidad previa y la respuesta militar poco menos que inexistente, más allá del lanzamiento de misiles que tampoco se está demostrando eficaz, hacen pensar que al menos sí podemos tener alguna esperanza de estar en el principio del fin de una de las dictaduras más criminales y asquerosas del planeta. Gracias, Carmelo. Adrián Pajares, muy buenos días. Lo ha definido muy bien Carmelo, ¿no? Una dictadura de las más criminales del planeta, juicios injustos, violencia, discriminación contra las mujeres, en definitiva, Adrián, la violación continua de los derechos humanos, ¿no? Sí, buenos días. En Irán el poder se concentra en un sistema teocrático que combina la autoridad religiosa y el control político. Durante 47 años el líder supremo del régimen encabeza una estructura que limita la participación democrática y vigila de cerca cualquier forma de disidencia. Los tribunales revolucionarios procesan activistas, periodistas y opositores en juicios amañados y con falta de garantías, mientras las condenas severas, incluida la pena de muerte, continúan utilizándose como advertencia frente a la protesta. La presión también se siente en la vida diaria, sobre todo entre las mujeres, sometidas a estrictas normas de vestimenta, como con el burka, el niqab y el hijab, o a leyes que perpetúan la desigualdad. Así lo denuncia un activista iraní a través de redes sociales y también denuncia la complicidad de la izquierda con el régimen ayatolá. Seamos claros, la República Islámica de Irán no es víctima del imperialismo. Es un régimen autoritario teocrático que sobrevive exportando violencia, financiando islamistas y aplastando a su propio pueblo. Y sí, financia a Hamas, financia a Hezbollah, financia a todos los pequeños apoderados de la región y del mundo con el dinero del pueblo iraní, dinero robado del trabajador que no puede pagar el pan en Irán ahora mismo. Familias aplastadas por la inflación, las mujeres son golpeadas, torturadas, encarceladas y violadas por negarse a la obediencia religiosa. Y es por eso por lo que la izquierda calla, porque jamás encaja en su narrativa, pero el pueblo iraní no, porque la violencia islamista contra los israelíes puede ser planteada como una resistencia, pero la violencia islamista contra las iraníes expone toda la verdad.
Además, la muerte de Mahsa Amini en 2022 marcó un antes y un después. Miles de personas salieron a la calle al grito de mujer, vida y libertad, al igual que lo han hecho durante estos últimos meses. La respuesta fue muy contundente, como está ocurriendo ahora, con detenciones masivas, muertes, uso de la fuerza y un control sobre Internet y los medios. Hoy, entre la censura y el miedo, persiste una tensión constante en un país donde parte de la sociedad sigue reclamando derechos y libertades básicas. Gracias, Adrián. Vamos con las reacciones en nuestro país, porque Ignacio Bravo, buenos días. Ya se han pronunciado anoche, por ejemplo, en la gala de los Goya en Barcelona, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha exigido una desescalada de las hostilidades, ha dicho, ¿no? Efectivamente, buenos días. Tras lo sucedido en Irán durante la madrugada del día de ayer y la continua escalada que se vive todavía a esta hora de la mañana, las reacciones no se han hecho esperar y fue precisamente uno de los miembros del gobierno quien en el día de ayer, escasas horas después del primer ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, marcaba la hoja de ruta en las declaraciones del Ejecutivo. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, habló de ataque unilateral e ilegal. Es un ataque unilateral e ilegal que aprovecho para condenar y que espero que haga lo mismo la Unión Europea, porque conducirá a una escalada bélica que no sabemos dónde llegará. Perquè, a més, això ens porta a una escalada bèl·lica que no sabem on acabarà. En la misma línea se pronunció también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Primero lo hizo por redes sociales, a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que habló de acción militar ilegal y exigió una desescalada inmediata, poniendo el derecho internacional como norma a seguir. Ya a la noche pudimos también escucharle en la gala de los Goya, celebrada esta noche en Barcelona. Es muy preocupante porque de nuevo estamos hablando de un atropello a la legalidad internacional. España yo creo que ha sido muy consistente a lo largo de todos estos años, sea en Gaza, sea en Ucrania, sea también en Venezuela o ahora mismo también en Irán. Siempre hemos sido consistentes y coherentes. Hay que hacer un llamamiento a la desescalada, al respeto al derecho internacional. La violencia solamente va a traer más violencia y además eso es más sufrimiento a una sociedad, la iraní, que está sufriendo ya la represión de un régimen absolutamente totalitario y cruel como es el régimen iraní, particularmente las mujeres, ¿no? Por supuesto rechazamos y repudiamos ese régimen, pero de la misma manera tenemos que denunciar este atropello a la legalidad internacional. Por otro lado, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a diferencia de Sánchez, no ha condenado el ataque de Estados Unidos y ha asegurado que ningún demócrata puede ser condescendiente con el gobierno iraní. El presidente del Partido Popular ha defendido que Occidente debe estar unido y ha subrayado la necesidad de evitar una escalada en la región. Lo ha hecho a través de sus redes sociales. En cambio, Santiago Abascal, inmerso en la campaña electoral de Castilla y León, ha celebrado la posible caída del régimen teocrático de Irán, a la par que se preguntaba hacia qué lado se apoyará el gobierno de Pedro Sánchez. Veo con gran esperanza que pueda caer un régimen tiránico como ese y, por lo tanto, si el régimen de los ayatolás cae, yo creo que el mundo será más libre. Lo que me preocupa es que en esa batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás, Sánchez nos acerque mucho a la oscuridad antioccidental, reciba los aplausos de Hamás, de los talibanes y pretenda enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán. Yo creo que eso coloca a España en una posición delicada. Dicho lo cual, yo espero que también eso cambie muy pronto en España cuando cambie el gobierno. Por último, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se ha pronunciado y ha llamado a prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no a la proliferación. Una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE y de Sumar, el gobierno de socialistas y comunistas se posiciona del lado de los tiranos, de los criminales, de los represores, de los asesinos. ¿Sabéis qué países han condenado directa y claramente el ataque de Israel y de Estados Unidos contra Irán? ¿Lo sabéis? Rusia, China, Venezuela, Cuba, Omán, Líbano, con Hezbollah al frente. La ONU, que es un nido de sátrapas, corruptos y miserables. Y España, el gobierno de Pedro Sánchez. Estamos en ese lado. Estamos en ese lado, alineados con las peores dictaduras del planeta. Ahí nos ha posicionado Pedro Sánchez. La izquierda española, como siempre, en el lado incorrecto de la historia. Todos estos que ahora critican el ataque contra el régimen de los ayatolás
las imágenes absolutamente dantescas, las declaraciones aberrantes que escuchamos ayer en la gala de los Goya, en esa gala del cine español subvencionado con el dinero de todos los españoles, en ese chiringuito asqueroso que pagamos con nuestros impuestos para que unos se enriquezcan y se llenen los bolsillos de dinero ajeno, produciendo películas que no va a ver nadie, que son absolutas castañas infumables. Esos que tanto critican a Estados Unidos e Israel, que tanto lloran por los ayatolás caídos, no han derramado ni una sola lágrima por los 40.000 iraníes que han sido asesinados, masacrados y ejecutados en las calles de Irán en los 2 últimos meses por el simple hecho de exigir libertad. Si fuera por Pedro Sánchez, la crítica que ahora hace contra el ataque de Estados Unidos y de Israel, Sánchez, si hubiera nacido 100 años antes, habría criticado el desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía para acabar contra el régimen nazi. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sánchez, la izquierda, los socialistas, están en el lado incorrecto de la historia. No de ahora, sino de siempre. Y bueno, pues cambiamos de asunto. El Partido Popular y Vox siguen sus disputas a nivel nacional y autonómico, y esta semana han sido noticia también el fin de semana porque han arrancado ya la campaña electoral en Castilla y León. Precisamente estos últimos comicios van a ser los terceros de los que se han ido celebrando, primero en Extremadura, luego en Aragón, como decimos, ahora serán en Castilla y León y luego, antes de verano, en Andalucía. En Extremadura, primero, habrá sesión de investidura, va a ser esta próxima semana, además, pero no va a salir investida presidenta María Guardiola, al menos de momento, porque no cuenta con el apoyo de Vox. Y en Aragón, el Partido Popular de allí ha fijado como objetivo, antes de este próximo martes 3 de marzo, alcanzar un acuerdo global con Vox. Maite Loureiro, buenos días. De momento, ahí están las cosas, ¿no? En intentar alcanzar acuerdos entre ambas formaciones. Incluso el Partido Popular ha presentado esta semana un documento marco, medidas para llegar a un acuerdo con los de Abascal, pero Santiago Abascal, de momento, como decimos, no parece ser muy favorable a él, ¿no? Buenos días. Los contactos entre ambos partidos se han desencallado después de la conversación de una hora que mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El PP hizo público después un decálogo con medidas muy cercanas a Vox, pero que no sentó nada bien a este partido. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Vox entiende que exigir respeto a la ley, a la Constitución o a la Corona es ofensivo al presuponer que no se produce. Feijóo no entiende el enfado. Creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox. Es un documento donde clarificamos los principios y el marco en base al cual pretenderemos gobernar y acordar en aquellos sitios donde después de haber ganado no tenemos mayoría absoluta. Pero no creo que un partido político deba de molestarse porque yo mande un documento a los presidentes autonómicos de mi partido. Miguel Tellado y Marta Varela serán los representantes de la Dirección Nacional del PP en la mesa de negociación, donde van a estar también los presidentes autonómicos en funciones. Por parte de Vox, Montserrat Lluís o Kiko Méndez Monasterio, además de los líderes regionales. Gracias, Maite. ¿Qué dijo Feijóo respecto a la campaña en Castilla y León? Pues que hay que unir el voto para evitar que sus votantes voten al partido de Santiago Abascal. Os pido que no dispersemos las fuerzas. Los romanos sabían perfectamente cómo ganar al enemigo. Dividir y vencer. Si nosotros nos dividimos, no venceremos. Si nosotros nos unimos, seremos implacables. Os pido que no dispersemos las fuerzas, porque si las unimos,
multiplicaremos el resultado. Y esta semana el presidente del Gobierno se trasladó hasta Burgos al arranque de campaña, en este caso del Partido Socialista, ante los primeros sondeos electorales que apuntan a una ligera ventaja del PP sobre los socialistas. El presidente utilizó el informe del Consejo de Estado para reactivar el blindaje del aborto en la Constitución. Escuchamos. Estos que defienden una España única, como nosotros, claro que sí, pero dicen, si hay un gobierno de derechas, no se respeta el derecho al aborto. Y si hay un gobierno progresista, sí se respeta el derecho al aborto. No, los derechos de las mujeres se respetan sí o sí. Pues las elecciones serán el próximo domingo 15 de marzo. Las encuestas indican que a día de hoy el Partido Popular sería el nuevo partido de nuevo más votado, al igual que ha sucedido en Extremadura y en Aragón, con una ligera subida respecto a su resultado en 2022. Allí obtuvo en ese año 31 escaños, pero el actual presidente del gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, eso sí, tendría que pactar de nuevo con un Vox que, al igual que en las anteriores elecciones de Aragón y de Extremadura, saldría también fuertemente reforzado. Un Vox del que tenemos que seguir hablando, porque el protagonismo lo ha tenido también esta semana y las anteriores. El partido de Santiago Abascal no solo le viene por esos resultados positivos en las urnas y también por los conflictos que ha tenido con el Partido Popular en redes sociales, en las cuentas oficiales y de cara al público, sino también por conflictos internos que tiene dentro del partido. Ya no queda nadie de los fundadores de este partido, a excepción del propio Santiago Abascal. Uno de los últimos en ser expulsados de Vox fue Javier Ortega Smith. Los choques con Abascal no son nuevos, porque en 2024 Javier Ortega Smith dejó de tener un cargo en la dirección del partido y quedó reducido a vocal. También llegó a acudir por su cuenta incluso si nos remontamos al año pasado, al desfile militar del 12 de octubre, a pesar de que Santiago Abascal decidió no ir. Y se dejó ver también incluso con figuras incómodas para el partido, como con Iván Espinosa de los Monteros. Vox anunció que le suspendió de militancia de forma cautelar a Smith por desacatar una resolución, una orden del Comité Ejecutivo Nacional que designaba a Arantxa Cabello como la nueva portavoz municipal del grupo en Madrid. El portavoz dice que no hay una mayoría para relevarle dentro del grupo municipal, tampoco división interna. ¿Y qué ha hecho Vox? Expulsar también a los que apoyan a Javier Ortega Smith. La dirección del partido ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo. Escuchamos al propio Smith que le manda este mensaje a Santiago Abascal. Lo de las purgas son las que vengo sufriendo yo, pero peor que las purgas de Stalin, vamos, desde hace mucho tiempo. Yo no entiendo hacer purgas con compañeros. La política es un lugar que no es amable y que muchas veces ni siquiera es medianamente justo. Esto en Madrid, pero en Murcia el partido que quería echar al líder de la región, José Ángel Antelo, se ha negado. ¿Y qué han hecho sus compañeros? Dimitir en bloque en la ejecutiva para forzar así también la retirada del propio José Ángel Antelo. Y el partido va a ser dirigido a partir de ahora, por una gestora. Ha estado en Onda Cero esta semana. El propio Antelo ha dicho que dimitir no es decente cuando no has hecho nada. No tengo explicaciones, la verdad que es una situación extremadamente extraña. Yo creo que es una situación difícil de explicar, porque ni siquiera yo mismo la puedo explicar. O sea, ¿qué razón tiene que tenga que dimitir cuando yo le he dicho que, pues si me querían, que entendía que incluso, aunque respetaba, no entendía, pues si querían que me cesara, y cesar no me querían cesar por si se generaba revuelo en la región de Murcia o en el ámbito nacional, pero dimitir cuando no has hecho nada, pues yo creo que eso no es decente. Todo lo que está sucediendo en Vox, pero aún así sigue aumentando los escaños y los diputados en las diferentes autonomías. Por cierto, antiguos pesos pesados de Vox han criticado el viernes la deriva del partido tras esta crisis de Murcia, con la dimisión en bloque de la cúpula regional para forzar la salida de Antelo y también lo que hemos comentado de Ortega Smith. Iván Espinosa de los Monteros, que tiene carnet de afiliado número 5, justo después de Abascal, ha dicho esta semana, por ejemplo, que se busca que nadie sea reconocible en el partido y que sea un partido marca en que solamente un líder aparece en todas las elecciones como el único candidato y que solamente hay una cara visible, en referencia claramente a Santiago Abascal. Bueno, y en Adamuz, en Córdoba, también sigue siendo noticia porque más de un mes después, 6 personas todavía siguen ingresadas en Córdoba, en el hospital. Mientras tanto, se ha puesto en el foco de la diana la empresa pública Adif. Esta empresa se llevó material de las vías sin la correspondiente autorización judicial
alterando así el lugar de los hechos del accidente. Además, Adif fue advertida de forma expresa de que no podía llevarse piezas del accidente ferroviario de Adamuz, una circunstancia que omitieron los responsables de la empresa, y esto así lo ha asegurado en un oficio la Benemérita, la Guardia Civil. Las víctimas de Adamuz han estallado contra Adif y lo que han hecho ha sido agruparse en una asociación. Han creado una asociación, el colectivo agrupa más de 120 afectados, entre heridos y familiares. Vamos a escuchar a Mario Samper, que es el portavoz de esta asociación. Yo no salgo de mi asombro, la verdad es que cuando escuché la noticia me costó hasta conciliar el sueño, porque me parece increíble que no sé en qué país vivimos, que primero la custodia de la zona aquella se haya quedado desprotegida, sin custodia, y segundo que alguien pueda ir con total impunidad a retirar pruebas que son objeto de una investigación. O sea, estamos hablando de 46 personas que están enterradas ahora mismo, 200 y pico de heridos, y alguien se permite retirar unas pruebas de la zona del suceso. La indignación que tenemos es máxima. Bueno, esta semana se votaron, por cierto, en el Congreso de los Diputados las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios, tanto en Adamuz como en Llelida. Y cabe destacar, Manuel, un detalle más anecdótico, ¿no?, que otra cosa, que salieron adelante estas ayudas con 349 votos a favor, 1 en contra, el de María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, que no sabemos qué estaba haciendo en el Congreso en esos momentos, pero se equivocó al pulsar el botón. No sabe ni votar, ¿eh? La única que votó en contra. En fin, para una cosa que es sencillo de hacer, ni siquiera eso sabe la vicepresidenta ministra de Hacienda. También estamos pendientes de los hechos de La Dana, en Valencia. La jueza de La Dana ha tomado declaración como testigo este viernes a Maite Gómez, que es la jefa de prensa del presidente de la Generalidad, cuando era presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, en octubre de 2024, porque la jueza quiere conocer los detalles sobre su viaje con Mazón hasta el CECOPI. Todo ello mientras la sombra de una posible nulidad comienza ya a proyectarse sobre la causa que se está investigando y que cobró la vida, ya saben, de 230 personas allí. Así lo admiten las fuentes jurídicas consultadas a propósito de la querella presentada por las familias de varias víctimas contra la jueza de Catarroja. Es Nuria Ruiz Tobarra. ¿Por qué? Pues por la supuesta participación de su marido, también magistrado, en las diligencias de la investigación. Su marido participó supuestamente en toma de declaraciones de las víctimas e incluso, Adrián, volvemos contigo, en la redacción de los autos, ¿no? La instrucción judicial sobre La Dana, que asoló la provincia de Valencia, suma ahora un nuevo frente. Una querella contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra sostiene que su marido, Jorge Martínez Rivera, participó activamente en los interrogatorios e incluso llegó a tomar declaración en solitario. Varios denunciantes aseguran que estuvo presente en las comparecencias formulando preguntas y supervisando transcripciones. La querella habla de revelación de secretos, usurpación de funciones y prevaricación y sostiene que se permitió un juicio paralelo que habría condicionado el proceso. El Consejo General del Poder Judicial mantiene abierta una investigación por presunto sesgo e intromisión, mientras las víctimas piden la nulidad de la instrucción y responsabilidades penales. En paralelo, la posible imputación del expresidente valenciano Carlos Mazón por homicidio imprudente queda de momento en el aire. La magistrada ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al no poder imputarlo directamente por su condición de aforado y sostiene que la gestión de la emergencia correspondía exclusivamente a la comunidad. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital cuestionan que no se detallan con precisión qué omisiones concretas agravaron la tragedia, lo que deja la decisión final en manos del alto tribunal. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Por un lado, Adif, el responsable de las infraestructuras ferroviarias en España, llevándose pruebas del lugar del accidente de Adamuz, donde fallecieron 46 personas, lo cual es gravísimo porque se pone en duda la propia investigación. Una vez que desaparecen esas pruebas ya no son válidas. Y estamos hablando de pruebas muy importantes, porque estamos hablando de partes de la vía con la soldadura, que es donde todo apunta a que se ha producido, es la causa del accidente, a la falta de mantenimiento, a ese problema en la soldadura. ¿Qué responsabilidad de Adif? Pues nada, Adif llevándose pruebas del lugar
de los hechos y, por tanto, rompiéndose la cadena de custodia, que es fundamental, es uno de los pilares básicos de cualquier investigación judicial. Y luego, por otro lado, tenemos la instrucción judicial de la Dana, donde han fallecido más de 200 personas, que nace viciada. Y nace viciada porque todo apunta a que el marido de la jueza instructora, que también es magistrado, ha participado en la instrucción. Algo inédito en la historia. Una anomalía brutal. Tanto es así que ya se han presentado demandas de nulidad. Porque eso no es admisible. Es una irregularidad mayúscula. Pues esto es lo que tenemos, amigos. Esto es lo que tenemos. España cuesta abajo y sin frenos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas. Es radio.